Hola a todos, bueno, pues hoy empezamos nuestra clase número 8, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la escultura y de la pintura del barroco europeo, aunque como veremos en la siguiente clase, estas características se pueden extrapolar también a España. Pues bien, vamos a empezar viéndonos cuáles fueron las características de la escultura barroca, es decir, de las llamadas estatuas. Bien, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que estas creaciones van a ser de lo más variadas. Vamos a encontrar retratos de personas, sepulcros, ¿no?, que son tumbas, o fuentes monumentales para decorar las grandes plazas y avenidas que se construyeron en esta época y que hablamos en la clase anterior. Aquí tenemos un ejemplo de un sepulcro o tumba propia del barroco. ¿Veis, no?, cómo destaca la decoración excesiva. En este caso es una tumba del Papa Urbano VII. Además de ser un sepulcro, también vemos aquí la estatua del propio pontífice. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de escultura que sería una fuente decorativa, la fuente de los Cuatro Ríos, que se encuentra en Roma. ¿Vale? Si alguno la habéis visitado, seguramente os suene esta fotografía. Pues bien, en cuanto a la temática, ¿qué se representaba en la escultura barroca? Bueno, pues la temática era de lo más variopinto, puesto que los escultores nos representaban escenas religiosas o mitológicas, pero también retratos de personas. Los retratos, ¿no?, como este de aquí, de Urbano II, pero también tenemos, ¿no?, escenas mitológicas tan hermosas como estas que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos el retrato de Proserpina de Bernini, que también fue un arquitecto, ya lo vimos el otro día, ¿vale? Aquí podéis ver, ¿no?, cómo parece, esto parece totalmente real, no parece que está hecho en mármol. Y aquí tenemos otro ejemplo de escena mitológica que era el mito de Apolo y Dafne, que os animo a que investiguéis un poquito sobre él. Aquí tenemos otro ejemplo de escultura religiosa. En este caso tenemos en la parte superior el éxtasis de Santa Teresa y en la parte inferior el David. Ambos también realizados por Bernini, puesto que fue uno de los escultores, al igual que arquitectos, más famosos del barroco. En cuanto a los personajes, pues los personajes mostraban perfectamente sus sentimientos y además lo hacían de forma muy intensa. Antes lo hemos visto en el éxtasis de Santa Teresa o en el David en el David de Bernini, que parece estar enfadado. La mayor parte de las figuras transmitían sensación de movimiento. Prueba de ello, ¿no?, es, por ejemplo, los dioses mitológicos que se encuentran en esta fuente. Los ropajes, pues los ropajes tenían muchísimos pliegues. Nos vamos, por ejemplo, aquí al éxtasis de Santa Teresa y podemos ¿no?, hacernos eco de estos pliegues. Vemos, ¿no?, que daba sensación de volumen y, por supuesto, un fortísimo contraste entre las luces y las sombras. En cuanto a los autores del barroco, entre ellos Bernini, que fue el más importante, pues buscaba conmover al espectador. Por eso, ¿no?, muchas de sus obras presentan unos sentimientos muy exagerados, que es lo que se llama teatralidad, ¿no?, porque parece ser que los personajes están representados como si estuviesen actuando. Pues bien, ahora que conocemos todo lo relativo a la escultura del barroco, vamos a proceder a explicar qué ocurría con la pintura. Pues bien, la pintura, ¿no?, sabéis que hablamos de las manifestaciones artísticas que se realizaban en cuadros. A partir del barroco, ¿no?, vamos a tener cuadros, ¿no?, cuadros de colgar en la pared propiamente dicho. Bueno, pues bien, vamos a ver cuáles son sus características. La temática es muy variada. Tenemos escenas religiosas, mitológicas o incluso retratos. Y también se van a introducir nuevos temas como los paisajes o los bodegones. Seguramente sabréis perfectamente qué es un paisaje, un cuadro de un paisaje, pero muy posiblemente desconocéis qué es un bodegón. Bueno, pues mira, un bodegón es esto de aquí, ¿vale? Por supuesto, el de la parte superior. Se trata, ¿no?, de un cuadro en el que se representaban alimentos. Igual que nosotros, cuando tenemos un plato bonito o apetecible, nos gusta echarle una foto en la actualidad, pues en el siglo XVII se representaban a través del arte los alimentos. En cuanto a la siguiente característica, sería el realismo.
Es decir, las personas se representaban tal y como eran, con sus defectos y sus virtudes, al contrario de lo que ocurría en el Renacimiento, donde los seres humanos se representaban de forma idealizada. En tercer lugar, tenemos otra característica muy importante que era el empleo de la técnica del claroscuro. El claroscuro consistía en contrastar de forma muy fuerte los tonos claros o luminosos, es decir, las luces, con los tonos más oscuros y sombríos, es decir, con las sombras. Veamos un ejemplo de ello, ¿vale? Aquí vemos, ¿no? Que un fuerte contraste entre tonos luminosos y tonos más sombríos, ¿vale? Para dar una sensación de volumen. Fijaos en los pliegues de esta ropa. Bien, y luego otra característica sería la intensidad, es decir, los rostros de los personajes representaban sentimientos muy intensos. Y ahora después, cuando veamos las demás obras, nos haremos eco de ello. En cuanto a los lugares donde se crearon obras del barroco, ¿no? Pues se van a crear en toda Europa. Las escuelas más importantes fueron 4. La escuela italiana, que todos los cuadros que veamos en naranja van a ser de esta escuela, los que veamos en verde van a ser de la escuela holandesa y los que veamos en morado van a ser de la escuela flamenca, es decir, de Flandes. También fue muy importante la escuela española, pero esta la vamos a ver en la próxima sesión. Pues bien, veamos ahora algunos ejemplos de cuadros de pintura barroca. Aquí tenemos un bodegón, aquí tenemos una escena religiosa, ¿vale? Es como si fuese, ¿no? Jesucristo resucitado y parece ser que no, que están asegurándose de que tiene aquí la herida, ¿no? Que según la Biblia se le hizo cuando estaba en la cruz, ¿vale? Vemos, ¿no? Como los personajes, ¿no? Pues este señor es anciano, se le representan todas las arrugas, muchísimas señales de expresión, muchísimos detalles, ¿vale? Vemos ese fuerte contraste de luces y sombras y por supuesto no los personajes, ya os digo, no se representan idealizados. Aquí tenemos otra escena también de Caravaggio, que fue un pintor de la escuela italiana, y vemos aquí también cómo está muy acentuada esa técnica del claroscuro. Aquí vemos la representación de una escena meramente cotidiana. Aquí vemos una escena religiosa, aquí cotidiana, ¿vale? Pasamos ahora a la escuela holandesa. Uno de los principales, ¿no? Exponente de la escuela holandesa fue Rembrandt. Rembrandt pintó esta obra llamada Ronda de Noche, donde un grupo, ¿no? de militares y caballeros paseaban por una ciudad de los Países Bajos para vigilarla. Y en esa ronda de noche, en ese paseo nocturno, se aparece este ángel, ¿no? Que evidentemente no destaca su luminosidad con respecto al oscuro de los demás personajes. Otra obra muy famosa también de Rembrandt, de la escuela holandesa, es La lesión de anatomía, ¿vale? Del doctor Tours, que a este señor de aquí le está enseñando a sus alumnos de medicina un cadáver, este señor de aquí es un cadáver, su cara lo dice todo, y parece ser que está aprendiendo, ¿no? Pues cómo es el interior de un brazo humano, ¿no? Están viendo los huesos y las articulaciones. La verdad es que es algo un poquito desagradable. Después tenemos también dentro de la escuela holandesa a otro autor, Johannes Vermeer, que se dedicó a recrear retratos, como el de esta chica de aquí, ¿no? La joven de la perla, que muchos os confundisteis y me la metisteis en el trabajo del Renacimiento, pero evidentemente no forma parte del Renacimiento, sino que es un cuadro barroco. Pues bien, esta es la joven de la perla, ¿no? Y sería un retrato. Una escena cotidiana, ¿no? Sería la lechera de Vermeer, ¿vale? Que esta señora que vemos aquí vertiendo leche, en un caso, una escena, ¿no? Meramente cotidiana. Y finalmente, dentro de la escuela flamenca de Flandes, tenemos a Rubens, que representó una escena mitológica como las tres gracias, ¿vale? Que son estas tres señoras que vemos aquí. Y después también tenemos una escena religiosa, la adoración de los Reyes Magos, también de Rubens. Y finalmente, nuestro ya conocido Duque de Lerma, otro ejemplo de retrato.
En cuanto a los deberes, pues bien, tenemos dos actividades, perdón. En primer lugar, esta tabla que tenemos que completarla con los pintores que nosotros conocemos, es decir, los que están tachados no se hacen, se copia la tabla entera en el cuaderno virtual, pero solamente rellenamos los datos de Caravaggio, Rembrandt, Vermeer y Rubens. Velázquez, Murillo, Zurbarán lo dejamos para la siguiente clase porque son de la escuela española y aún no lo hemos visto. Indicámonos a qué escuela pertenece, las características de cada una de sus obras y la temática de los cuadros representados. Todo ello podemos hacerlo observando los cuadros que antes he comentado. Y después, en cuanto a la escultura, pues tenemos que clasificar esta imagen, ¿no? y señalar las características de la escultura barroca que observamos en ella. Y hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier duda, comentadlo en el post de Classroom. Muchísimas gracias.